Feliz sábado, hermanos. Yo pudiera quedarme cantando todo el resto del servicio. No hay problema por eso. Qué hermoso. Yo siento que cuando cantamos de la manera como lo hicimos, la presencia de Dios se manifiesta. Estoy segura. Hay algo en el corazón que empieza como a trabajar. Y esa es la presencia de Dios en este lugar. Si usted no lo ha experimentado, le invito a que permita que su corazón, o sea, su mente, deje a un lado cualquier preocupación que usted tenga, cualquier problema, cualquier cosa que lo esté distrayendo, y usted, le aseguro, escuchará la voz de Dios. No la mía, no la de los que estaban cantando, la voz del Espíritu Santo. Hermanos, el tema que traigo esta mañana es un tema, Dios es perfecto, Dios es perfecto. Yo tenía en mi mente, o sea, el Señor puso en mi mente este tema mucho antes de saber cuál era el tema de la lección de escuela sabática. Permítame un segundo. Graciela, es que me gusta verte. Gracias, hermano. Y cuando veo el tema de la escuela sabática, yo digo, wow, Dios sabe cómo hace todo. Vamos a poner las diapositivas, gracias, ya aquí están. Y hoy vamos a hablar de este libro que para muchos, mis hermanos, como que les da miedo. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, lo están viendo ahí bien, ¿verdad? Y encontramos esto, lo cerramos. Entonces hoy vamos a aprender, yo estoy segura, que vamos a aprender a amar el libro de Apocalipsis, porque es una carta de amor de Dios hacia nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, tu presencia en plenitud desea manifestarse, Señor, en esta iglesia. Oramos para que nos permita sentirla, Señor. Y que tu palabra pueda ser presentada de una manera sencilla, Señor. Que podamos entenderla, pero que a su vez penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos haga entender el tiempo en que estamos viviendo. Dios mío, necesitamos entenderlo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que cuando vemos estas imágenes, vemos estas cosas, que los sellos, que los jinetes, que las bestias, que los candeleros, no es fácil entender, no lo es. Pero cuando nosotros nos dejamos usar y guiar por el Espíritu Santo, resulta muy, gracias. Resulta sencillo, hermanos, resulta sencillo. Pues vamos a comenzar con este texto. Espero que lo puedan ver de allí. Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer del 9 al 11. Si no lo puede leer, puede abrir su Biblia adelante y vamos a leerlo. Le invito a que abra su Biblia, hermano, a que la tenga abierta. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En otras versiones, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El apóstol Juan
y no es el tema de esta mañana, estaba prisionero en una isla, obligado a trabajar probablemente, porque era una isla donde enviaban a los prisioneros por muchas razones, y había muchas minas, y ese era uno de los trabajos que hacían, la isla de Patmos. Y él, como lo decía la hermana Josefina, me gustó mucho cuando ella lo hizo el comentario en la lección de esta mañana. En su soledad, en su vejez, en medio de ahí en ese lugar, rodeado de gente también prisionera, porque él no estaba solo. Gente que no era ni su familia ni sus amigos, y no por cualquier causa que estaban allí. Juan estaba allí por predicar el evangelio, a causa de la palabra de Dios. Él no lo estaba diciendo como un reproche, él se gozaba en eso. Y estaba, y dice, en el espíritu, o sea, fue en visión que él tuvo una visión. Y en el día del Señor, que ya sabemos que es el sábado al que se refiere, y él tuvo esta visión. Y él dice, vi a alguien, escuché algo. Y ese alguien decía, yo soy el alfa y la omega. Él entendió de quién estaba hablando. ¿De quién estaba hablando ahí? ¿Quién estaba en esa visión? Jesús mismo. En medio de unos candeleros de oro, 7 candeleros de oro, que proféticamente simbolizan las iglesias, las 7 iglesias a las que Jesús envía este mensaje. Y miren ustedes, hermanos, a ver, aquí en este punto rojito está la isla de Patmos. Esto aquí es Italia, esto aquí es Macedonia, lo que hoy es Grecia, y aquí está la isla de Patmos. Las 7 iglesias a las que Jesús le dice a Juan que envíe esas cartas están en esta área de acá. Todo lo que se conocía como Asia Menor, ¿verdad? De este lado. Pero había más iglesias. Había más iglesias. Aquí estaba la iglesia de los filipenses, aquí estaba la iglesia de los tesalonicenses, aquí estaba la iglesia de Corinto, a donde Pablo enviaba cartas, también recuerden. Pero es interesante, hermanos, la ubicación de estas iglesias. Es muy interesante. ¿Por qué Dios escogió 7 iglesias si había más? ¿Por qué 7? ¿Por qué esas? La ubicación de estas iglesias, miren lo curioso. Aquí está Patmos nuevamente, y miren la ubicación, miren el orden. Aquí está Éfeso de primera y aquí está la Odisea de última. Y la ubicación de estas iglesias tiene algo curioso. El orden que Jesús le da a Juan para que envíe las cartas y el orden de esas iglesias gira en el sentido de las manecillas del reloj. Eso tiene que significar algo. No es casualidad que Éfeso esté aquí y vaya así, el mensaje llegue de aquí para allá, no es casualidad. La iglesia primera, que es Éfeso, de la cual vamos a hablar hoy, porque es imposible en media hora hablar de las 7. Y yo le pido a Dios que si me vuelve a dar la oportunidad de estar acá, hablemos de la segunda y luego de la tercera y así. Pero hoy vamos a hablar de la primera, de Éfeso. No es casualidad que esta esté aquí y que esta esté acá. Pero fíjense, hermanos, lo que yo quiero resaltar aquí es esto. Esas iglesias eran iglesias literales. Esas iglesias existían. Eran ciudades. Esas ciudades, estas ciudades que usted ve allí, tenían algo curioso, algo en común. Todas esas 7 eran las únicas de la región de Asia Menor a donde llegaban cartas, a donde llegaban correos. En ese momento. Por eso Dios las escogió, para que Juan lo presentara. Eran ciudades literales. Pero además de ser ciudades literales, como Dios es tan perfecto, representan la historia de la iglesia desde sus inicios
hasta cuando Jesús regrese. Tengamos eso claro, hermanos, porque si no, no podemos entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro donde hay muchos símbolos. También en este caso hay realidad, es decir, no todo es simbólico. Las iglesias eran literales y a la vez representaban un periodo de la historia de la iglesia de Dios a través de los tiempos. Cada iglesia de estas 7 tenía una necesidad diferente. Cada iglesia de estas 7 tenía una necesidad y Dios la conocía. Jesús conocía esa necesidad. Entonces vamos a hacer un poquito rapidito de contexto. Y mire, hoy vamos a hablar de esta iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hay alguien en el Zoom que tiene el micrófono abierto. Es eso. Le pedimos a los hermanos que están en Zoom que por favor apaguen sus micrófonos. La iglesia de Éfeso, recuerde, existió literalmente y existió simbólicamente, o un periodo de la historia. Comenzó a partir del año 31, cuando Jesús ascendió al cielo, que le deja la comisión a los 12 discípulos. Y ahí comienza lo que nosotros llamamos como la era apostólica. Son 70 años, desde el año 31 hasta el año 100, casi 70, hasta cuando muere el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Dicho sea de paso, el único de los apóstoles que murió tranquilo, de viejo. Los demás murieron, ya verán. Ese es el primer periodo. La siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, que después hablaremos de ella, contempla desde el año 100, que muere Juan, hasta el año 313, cuando Constantino reconoce que existe algo que se llama el cristianismo. Recuerde, había judaísmo, ya existía desde los tiempos de Jesús, desde Abraham, ¿sí o no? Cuando viene Jesús como el Mesías y se cumple la promesa, muchos no creyeron y siguieron siendo judaístas, pero de esos legalistas que siguen hoy día esperando el Mesías. Pero empezó a surgir eso que se llama el cristianismo, los seguidores de Cristo. Pues Constantino en el año 313 reconoce eso. Y esa es la segunda iglesia. La tercera, la iglesia de Tiatira. Y esto es un periodo un poco más largo. Y así ustedes van pasando, hermanos, van pasando. Y no es el tema hablar de las 7 en especial. Solo quiero darles un pequeño resumen. Después de la iglesia de Tiatira, encontramos a la iglesia de Sardis. Aquí está el periodo, una iglesia tremenda. Para estudiar el periodo de esta iglesia hay que sentarse porque es el periodo más oscuro que vive la historia de la iglesia. La Edad Media, el oscurantismo, cuando hasta las Biblias quemaban, y no solo las Biblias, sino a los que la leyeran. Terrible periodo. Luego encontramos otra iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia donde empieza a renacer, la época de Guillermo Miller, la época de ese espíritu nuevamente. Y por último, la iglesia de la Odisea, que corresponde desde 1844 hasta cuando termina el tiempo de gracia. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en esta iglesia. Históricamente ya esa iglesia existió, pero simbólicamente es este periodo de la historia. ¿Eso está claro, hermanos? Amén. Muy bien. Las cartas que Jesús le dicta a Juan, que escriba, tienen en común muchas cosas. Esta en especial. Cada carta tiene un receptor, un remitente, una evaluación, una amonestación, un consejo y una promesa. Es precioso esto, porque Dios es así. Por eso 7, el 7 es eso, la plenitud de Dios. Y vamos a ver hoy en la iglesia de Éfeso cómo está diseñado el mensaje.
para una iglesia que ya pasó en la historia, que ya pasó en la profecía, pero que necesita algo para nosotros hoy. O dicho mejor, nosotros necesitamos algo de esa iglesia. Creo que lo había dicho al revés. Necesitamos algo de esa iglesia porque hay algo curioso, algo tremendo. Cada iglesia deja un remanente. Ese que no se arrodilla ante los baales, ese que sigue a Jesús. Ese remanente tiene las mismas características en todas las iglesias. Y ese es el remanente que yo espero que usted esté seguro de que usted hace parte de él. Yo hago parte de él, no tengo duda. Entonces, como tienen las mismas características, pues vamos a estudiar eso. La iglesia de Éfeso, Éfeso significa deseable. En otras palabras, la iglesia de Éfeso se llamaba la iglesia deseable. La que Jesús miraba y decía, yo quiero que mi iglesia sea así siempre, a pesar de que tuvo su error. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escuche bien, hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Qué hermoso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese fue el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, la iglesia del primer amor, la iglesia deseable. ¿Quién es el receptor de este mensaje? Es decir, ¿a quién le envían el mensaje? Hermanos, ¿a quién le envían el mensaje? A la iglesia de Éfeso. ¿Quién le envía el mensaje a la iglesia? Jesús, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los candeleros. Significa que Jesús en ese momento estaba en un lugar. ¿Dónde estaban los candeleros? En el santuario. Eso desmiente cualquier teoría del que piense que no hay santuario en el cielo. Sí lo hay. Jesús estaba allí y sigue estando allí. Gloria a Dios que sigue estando allí. El remitente es Jesús. ¿Cuál es la evaluación que Jesús le hace a esa iglesia? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sé lo que haces. Y tu arduo trabajo y paciencia. Hermanos, que si hubo una iglesia de estas 7 que trabajó, fue la iglesia de Éfeso. Pero ¿cuál es la amonestación? ¿Cuál es el reproche? ¿Qué pasó con esa iglesia? Has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el consejo que Dios le da? Jesús le da. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y miren ustedes esto curioso, porque lo interesante de cuando uno estudia este tipo de temas es que te lleva a muchas cosas. A mí me llevó a buscar esa expresión. Recuerda. Y hay un pastor experto, yo no soy experta en esto, y él decía algo tremendo. En griego, la expresión recuerda no está como aquí. Aquí está en presente. Si hablamos de tiempos verbales, está en presente, recuerda. Pero en griego el tiempo verbal es presente continuo.
Y hay una gran diferencia. Porque en griego debería leerse como en realidad está, sigue recordando. No solo recuerda. Porque cuando Jesús le dice recuerda, pues tú te acuerdas de algo y vuelve y se te olvida. Pero si Jesús te dice a ti, sigue recordando, es algo que continuamente tú vas a seguir haciendo, presente continuo. Y ese es el tiempo verbal en que está esta expresión. Sigue recordando de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vamos a concentrarnos en la primera parte. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué obras eran las que hacía esa iglesia para que fuera felicitada de la manera como Jesús lo hizo? Aborreces a los nicolaitas, tu paciencia, tu arduo trabajo, que hay maestros aquí falsos que tú no aceptas. ¿Qué es lo que hacía esta iglesia que la hacía tan deseable? Precisamente esto, Hechos 1, 6 al 9. Hechos 1, 6 al 9. Aquí Jesús inaugura la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube que lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Jesús les da un mandato, inaugura la iglesia. Y les dice, cuando el Espíritu Santo llegue y pose ahí donde ustedes van a tener poder. Y se supone que es el mismo Espíritu Santo y que es el mismo poder hoy. Y entonces yo me pregunto a veces, ¿por qué? ¿Qué pasa que no podemos hacer lo que los discípulos hacían? Pedro en una sola vez, lo vamos a leer ahora, un solo discurso, un solo sermón y 3,000 ya se bautizaron. Vamos a seguirlo leyendo. Lo primero que hicieron después que Jesús ascendió al cielo fue escoger al sucesor de Judas. No lo vamos a leer por asunto de tiempo, pero escogieron a 2, habían 2 allí, eran 12, habían 11 porque Judas ya había muerto y escogieron al sucesor que era Matías. Se cumple después de eso la promesa hecha por Jesús, porque cuando Jesús asciende al cielo, ellos se fueron a un lugar, a una casa, en un lugar alto, la parte de arriba de una casa, por el aposento alto, y duraron ahí 10 días. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a buscar Hechos 2, 3 y 4. Vamos a buscar luego Hechos 2, 6 al 8 y luego Hechos 2, 12 al 13. Si me ayudas, Eduardo, por favor, que no los tengo acá. Hechos 2, 3 y 4. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, adelante, hermanos, para aprovechar el tiempo. Amén, gracias. ¿Qué pasa? Ellos bajan de ese aposento después de esos 10 días completamente convencidos de la misión que Jesús les había mandado. Y entonces están en una fiesta. ¿Cuál era la fiesta? Déjalo en la Biblia porque vamos a leer más. ¿Cuál era la fiesta? ¿Cuál era la fiesta de Hechos 2 que celebraban? El Pentecostés. Gracias, hermano, eso me anima. El Pentecostés. Y había gente de todas partes, judíos de todas partes del mundo conocido que estaban esparcidos, llegaron a ese lugar, Jerusalén, a la fiesta. Y Pedro y los discípulos, después que salen de esos 10 días de estar mire, hermanos, si hubo un momento en la historia en que ellos estaban más unidos, orando, las vigilias, los ayunos, yo no sé qué más pudieron haber hecho en esos 10 días, fue ese momento.
completamente unidos en un mismo propósito, que la promesa que Jesús acababa de hacer de recibir poder fuera dada. Y es lo que nosotros también hoy necesitamos, unirnos en ese mismo objetivo, porque si no, no podemos, no vamos a poder. No los estoy regañando, ustedes saben que yo predico así. Y entonces dice que, y no es el tema, recuerden, empezaron a hablar en lenguas. Y no es un asunto, solamente por mencionarlo, no es un asunto de que ellos hablaban cosas que nadie entendía, como hoy pretenden muchos hacer, que hablan en lenguas y nadie les entiende. Resulta que aquí hablaban en lenguas y todo el mundo le entendía en su propio idioma. Eso fue lo que sucedió. Que quede claro, hermanos. Hablaban en lenguas, era tal el poder del Espíritu Santo que ellos se dejaron usar de tal manera que el que hablaba inglés le entendía, que el que hablaba alemán le entendía, que el que hablaba muchas lenguas. No había alemán en ese tiempo, pero para poner un ejemplo. Sin necesidad de traductor. Y ellos mismos decían, bueno, ¿y estos? Están borrachos, ebrios. Ahí pueden seguirlo leyendo y pensaban que los discípulos estaban borrachos. Como hoy parecieran estarlo los que pretenden hablar en lenguas de esa manera. Y no es, lo digo con todo respeto. Hechos 2, 6 al 8, ¿qué dice? Eduardo, por favor. Hechos 2, 6 al 8, o hermano cualquiera que lo tenga. Ok, disculpe hermano que lo interrumpa, ya eso lo mencionamos. Vamos a leer del 12 al 13. Adelante hermano Francisco, disculpe. Están llenos de mosto, de vino, están ebrios. Y entonces Pedro da ese discurso, que está ahí también en Hechos 2, y empieza ese poder del Espíritu Santo a trabajar en esa gente, porque ellos estaban llenos de ese espíritu. Y entonces ustedes saben, ellos preguntan mucho, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Y qué dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿podemos volver a la diapositiva, por favor? Hermanos, la espiritualidad era el estado natural de esa iglesia. La espiritualidad, es decir, la comunión con el Espíritu Santo, era el estado natural de la iglesia. Los resultados venían así, solitos. Aquí nosotros nos esforzamos tremendamente y eso el Señor lo ve. Porque así Él se lo dijo a la iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Pero mientras ellos se mantenían unánimes bajo un mismo fin, los resultados venían solitos. ¿Qué más pasó en ese tiempo? Hechos 3, 2 al 3. Si alguien lo tiene, por favor. Hechos 3, 2 al 3 y Hechos 3, 5 al 8. Voy a irme saltando un poquito los textos. Hechos 3, 2 al 3. Increíble, este relato es tremendo. Ponen a este hombre allá en la puerta del templo a pedir limosna. Y vienen los discípulos y pasan por ahí y este hombre extiende la mano así para que le den limosna. Y Pedro y su otro compañero, ¿qué hacen? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Usted puede hacer eso hoy en día? ¿Yo puedo hacer eso hoy en día? Yo me pregunto, créanme hermanos, ¿por qué ellos pudieron y yo no? Tiene que haber mucho en mí, mi hermano, mucho, que esté impidiendo que eso que ellos hicieron con el mismo espíritu que se me fue prometido a mí, lo hicieran y yo no.
Tiene que haber mucho en mí que yo necesito remover. Tiene que haber mucho en la iglesia que necesitamos remover para que esta iglesia sea la iglesia deseable. La iglesia que Jesús evalúe y diga, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Y que no diga, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y vuelve y Pedro da otro discurso ahí en el pórtico de Salmón, ahí donde estaba esta historia de este cojo. Y vuelven, ahí es donde dice que se bautizan muchas personas más. Y voy a leer Hechos 4, 1 al 2, que dice, hablando ellos al pueblo, los sacerdotes, y aquí comienza otro punto, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron, resentidos de que engañasen al pueblo y predicasen a Jesús. Resentidos. Pero el ideal de esa iglesia, que es el ideal de la iglesia Nuevo Amanecer, debe ser nuestra misión, nuestra visión de vida, está aquí en Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y el 34 dice, ningún necesitado había entre ellos. Porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Usted podría hacer eso hoy día? ¿Sería capaz de vender su casa, su carro y traerlo a la iglesia para ayudar al necesitado? Si es que en esa iglesia no había necesitados, porque cuando había una necesidad era suplida. ¿Sería capaz usted de hacer eso hoy en día? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esa era la iglesia deseable. Esa era la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Hechos 5, 12 al 16 dice, y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y de los demás, el 13, ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los que alababa grandemente. Y esa es una pregunta que yo me hago. ¿Quién aquí me conoce alrededor de esta iglesia? De los que están aquí a mi alrededor, ¿quién sabe de esta iglesia? ¿Qué vecino ha venido aquí a comer o a escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos? Y eso pasa en mi casa también. Mi vecino del frente, mis vecinos de al lado. Y aquí dice, el pueblo los alababa grandemente y más creyentes se añadían al Señor. Tanto, el versículo 15, que sacaban los enfermos a las calles. Escuche esto. Y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro sanaba al enfermo. Ay, Dios. Dios bendito, que tenga misericordia de nosotros. Mucha. Sí que la ha tenido, de verdad que sí. Porque nuestra excusa puede ser, pues ya esta iglesia pasó. Ya esta iglesia existió allá en Asia Menor, históricamente ya pasó. No estamos en esa iglesia, estamos en la Odisea. Peor, mucho peor estamos. Cuando estudiemos la iglesia de la Odisea, y usted lo ha estudiado, sabrá. Yo preferiría, hubiera querido estar ahí, por eso es el remanente al que hemos estado apuntados a llegar y a ser el que debe hacer esta obra. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a leer una parte de esto que está en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de Cristo de enviar el Espíritu Santo con su representante. O sea, no es que Jesús se lo envió a ellos y le dio la promesa a ellos y a mí que estoy en el 2021 es otra promesa. No, Señor, es la misma, porque Dios no cambia, Jesús no cambia. No es por causa de alguna restricción por parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen en los hombres. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no se es apreciada debidamente.
Y esto es grave, porque si Jesús y su Espíritu Santo no se está reflejando en la iglesia, no es porque Él no tenga el poder, es porque nosotros no lo estamos pidiendo debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. ¿Qué cosa más sencilla? Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Pero no, hermanos, no pasa eso aquí. No pasa eso en mí. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, ¿qué pasa? Pues hay sequía espiritual, hay oscuridad espiritual, hay decadencia y hay muerte espiritual. ¿Cuál es el resultado de eso? Me voy de la iglesia. Cuando la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco. Estamos tan preocupados, mis hermanos, por la hora en que se acaba el culto. Tan preocupados porque todo aquí esté funcionando perfectamente. Y eso no está mal. Esa es nuestra responsabilidad administrativa, pero no es nuestra responsabilidad misionera. Y la una puede trabajar de la mano con la otra. Tiene que ser así, porque no vamos a descuidar esta por hacer la otra. Pero estamos tan preocupados en otras cosas que lo que menos le pedimos a Dios es el Espíritu Santo. Y es lo que más necesitamos. La mayor y más urgente necesidad, dice Elena de White. Ya voy a terminar por respeto a ustedes, por asunto del tiempo. Esa iglesia era una iglesia organizada. En esta cita, Hechos 6, 5 al 7, usted se va a dar cuenta que ahí escogen a los diáconos. ¿Qué importancia tienen los diáconos en una iglesia, hermano? Usted no se imagina cuánta. Hombres llenos del Espíritu Santo. No diré más. Fue una iglesia que tenía oposición. Una iglesia que sufría persecución. Hechos 7, 51 al 54. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Ese fue el discurso de ¿quién? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿De quién fue este discurso antes de morir? De Esteban. Una iglesia que tuvo persecución hasta tal punto de apedrear a uno de sus miembros, Esteban. Hechos 8, 1 al 3, había un personaje allí que consentía en la muerte de Esteban, Saulo. Y a pesar de eso, a pesar de que Esteban fue apedreado, de hecho ahí se cumplió una profecía, a pesar de que Esteban fue apedreado, la iglesia siguió, porque estaba concentrada en su misión. Hermanos, cuando Jesús le dice aquí que aborrece a los nicolaitas, eran doctrinas falsas que estaban entrando a la iglesia. Las doctrinas esas de creer que existe un alma que está por allá flotando, que el ser humano tiene un alma y que cuando muere queda por ahí. Esa era la doctrina peligrosa que estaba entrando a la iglesia. Y ellos no lo permitieron. Y empezó la disidencia. Era una iglesia pura, por eso en Apocalipsis cuando se habla del primer sello, que el primer jinete abre el primer sello, ¿de qué color era el jinete? Blanco, la pureza de la iglesia. Los 7 sellos de Apocalipsis son los mismos 7 mensajes, son los mismos 7 candeleros, el mismo mensaje, una iglesia tras otra. Y aparece este hombre, por favor, rapidito la diapositiva, les voy a pedir, hermanos, que me regalen unos minutos más. Aparece este hombre, Saulo de Tarso. ¿Y cuánto no hemos predicado de Saulo? Ya déjala allí, ya no vamos a leer más textos. Aparece este hombre, Saulo, justo en este suceso del apedreamiento de Esteban, y se encuentra con Jesús. Porque Dios sabía lo que Saulo podía hacer. Dios lo sabía. Y por eso fue a su encuentro, porque es que Dios es quien nos busca, hermanos.
Es Dios quien nos busca. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos. ¿Por qué? Porque estamos viendo otras cosas. Porque nuestras prioridades son otras. Porque no queremos. Y yo voy a pasar esta aquí. Aquí me voy. Porque Pablo, ¿usted sabe quién fue Pablo? Usted sabe quién fue Pablo. Y estos apóstoles, yo tenía un documento aquí, lo voy a medio leer nada más, para que usted se dé cuenta cómo murieron estos hombres. Pedro, lo dijo Santiago esta mañana. ¿Cuándo murió? ¿De qué murió Pedro? Crucificado de cabeza. Ni siquiera no, yo no soy digno de ser crucificado como Jesús, de cabeza. Hubo otro discípulo que también fue crucificado, pero eso sí fue pies, manos, aquí. Otro fue arrastrado por jinetes hasta que se desmembró todo. Otro como Juan fue lanzado a un aceite hirviendo y Jesús lo salvó, como salvó a los 3 muchachos allá en el horno de fuego. Otro fue matado a golpes con un garrote. Otro fue decapitado por causa del evangelio, defendiendo su fe. Y mi pregunta es, ¿aceptaría usted lo mismo hoy? O reniegas de tu fe o te vuelo la cabeza. O reniegas de tu fe o te quito tu casa, tu trabajo, tus hijos, todo. Hermanos, esto va a pasar. Yo no estoy inventando esto va a pasar. Y está tan cerca, hermanos, que estamos tan concentrados en otras cosas que no nos estamos dando cuenta de la cercanía de esto. Estamos a las puertas de vivir esta persecución que ellos comenzaron a vivir. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestro pasaporte al cielo está asegurado. Perdón, el tiquete al cielo está asegurado, ya Jesús lo compró. Pero el pasaporte es su asunto si usted lo pierde o no. Si sin pasaporte usted no viaja. Retengamos nuestra fe, dice Pablo. Retengamos nuestra fe. Y todos estos hombres murieron, pero Pablo, mire a Pablo. Yo le confieso, hermanos, yo soy sincera, nunca en mi vida que llevo estudiando la palabra de Dios, nunca había leído esto. Yo no lo había leído. Yo digo, ¿cómo así que yo no había leído esto? Si está tan claro. Cuando yo lo vi en internet buscando y averiguando cosas, dije, no, esto tiene que ser otra versión, esto tiene que ser una cosa. ¿Cómo así que la Biblia dice eso? Mira lo que dice Pablo. 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, además la preocupación por las iglesias. Si alguien sufrió, fue el apóstol Pablo, y terminó decapitado. Y nosotros hoy con un dolorcito de nada ya estamos. Cualquier excusa es válida para nosotros para no hacer lo que tenemos que hacer. Y este hombre lea todo lo que sufrió. Pero él dice algo tremendo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice algo mucho más valioso. Dios, esto se me trabó. Mucho más valioso. Filipenses 3, 12 al 14. Tremendo esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada, hermanos, nada, a pesar de que la iglesia comenzó a perder su primer amor, nada hizo caer esa iglesia. Y comenzó a perder su primer amor, ¿cuándo qué? Dejó de mirar a Jesús, porque dejó de mirarlo. Dejó de mirarlo. Y hoy nosotros miramos muchas cosas. Miramos mucha televisión, miramos mucho en internet, escuchamos muchas voces. Y así nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Hermano José, adelante. Le voy a invitar al hermano José aquí. Creo que hay micrófonos, no sé si hay uno. Pudieran prestarle uno. Oh, aquí. 1, 2. Oh, ya lo tiene. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es el amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea un alimento. En una iglesia así, yo quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Yo quiero una iglesia que sane la herida, que rompa cadenas, liberte cautivo, que aclame la mente del que está confundido y que hable la verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Iglesia, levántate, predica con fuerza el fuerte pregón. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Amén. Esa es la iglesia que Jesús desea. Hermanos, póngase del lado correcto, es mi invitación, del lado correcto de la historia. Ponga su corazón, su mente, su alma y todo lo que usted es y tiene del lado correcto. Nada de esto va a quedar. Y si usted entre más se aferre a eso que lo aparta de Jesús, más duro será cuando tengamos que desprendernos de ellos a la fuerza. Algo más para terminar con este video. Hacemos el cierre de este tema confiando en que el mensaje de Dios ha llegado a su corazón. Y que cuando usted se vaya de aquí, mi hermano, usted se vaya con el deseo de ser esa iglesia deseable. Que Jesús, cuando hable de usted, lo felicite. Que Jesús, cuando lo muestre ante el universo como Job, hable de usted de la manera como lo hizo de Job. Vamos a ver este video, hermanos. Y con esto cerramos. Cual peregrino
siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles cuando nuestras vidas queden en el ayer, cuando nuestros hijos miren hacia atrás, que la luz que les dejemos ilumine su sendero, les lleve a imitar la senda de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que en las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que en las huellas que han de ver les guíen a creer, que nos puedan recordar que fuimos fieles, que nos puedan recordar que fuimos fieles. ¿Cuántos de ustedes desean ser esos a los que los de atrás miren y vean un ejemplo para seguir, un ejemplo de fidelidad, de obediencia, de amor? ¿Cuántos desean eso? Yo deseo de todo corazón, que el Señor me ayude a que cuando otro me vea, vea a Jesús, no a mí. Vamos a orar. Por favor, pongámonos de pie. Señor, queremos pedirte perdón, Padre, si no hemos hecho lo que nos llamaste a hacer. Perdónanos, Señor, porque tenemos el ejemplo tuyo cuando viniste a esta tierra, un ejemplo de devoción, de entrega, de amor por los demás. Y no lo hemos cumplido, Señor. No lo hemos hecho como tú deseas. Perdón, Señor, por olvidarnos del prójimo, por más bien señalarlo y criticarlo, en vez de extenderle la mano.
Perdón, Señor, por olvidar las necesidades de nuestros hermanos, pudiendo suplirlas. Perdón, Señor, porque aquí hay hermanos que viven solos, que están solos, que necesitan compañía, necesitan una llamada, un mensaje nuestro, y ni siquiera eso hacemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a extenderle la mano al caído. Ayúdanos, Señor, a demostrar ese amor, ese primer amor que estamos perdiendo. Ayúdanos a recuperarlo, Señor. No podemos dejar de mirarte a ti. Y no podemos pretender, Señor, ser islas, cada uno por su lado, y así esperar la bendición de tu Santo Espíritu. Eso no va a pasar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que el amor sea ese ingrediente, Dios. Ese único, el amor hacia ti y el amor hacia nuestros hermanos. Lo único que haga falta para que tú puedas regresar. Es fácil, Señor, es fácil. Con tu ayuda es fácil. Pero es que, Señor, somos tan egoístas. Miramos solo nuestra necesidad. Lo que yo puedo adquirir, lo que yo puedo tener, lo que yo puedo hacer. Y me olvido de mi hermano. Perdón, Señor. Padre, que esa iglesia deseable que fue la iglesia apostólica. Y que ese remanente que quedó, que defendió su fe, aún en peligro de muerte, aún muriendo, sea el ejemplo que necesitamos, Señor, para continuar. Tu venida está cerca. No hay más. No hay más para dónde ir. Prepáranos, Señor. Aleja de nosotros el egoísmo que hay en nuestro corazón. Aleja el deseo de criticar a nuestro hermano, por favor, Dios. Aleja el deseo de ver al otro, que te miremos a ti, Señor. Y entonces tu luz va a brillar. Al salir de este lugar, que nos vayamos con ese mensaje en nuestra mente. Que nada puede hacernos olvidar del deseo que tú tienes de que esta iglesia sea esa iglesia triunfante. Que nunca olvidemos, Señor, nuestra labor. Y que al salir de acá y al iniciar la semana en unas horas, podamos hacerlo, Señor, bajo la promesa de hacer tu voluntad. Danos de tu paz, danos de tu perdón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermano. Feliz resto de sábado.